solución. El Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us.
avance el Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. No cedan al avance del Estado. Micrófono en mi... Ahí está. Buenos días, gente. Buenas noches. La hora de tanque, exactamente. Déjenme un segundo que acomodo. No, para el otro lado. Ahí. Ahí creo que está bien la cámara. ¿Qué mierda iba a decir? Bueno, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? Volviendo del trabajo, cansado mal. Venía viendo el programa de la mañana. No pude ver hoy. Y a ver qué onda tanque. ¿Qué onda, Mario Armando? Qué genio. ¿Qué pasó con la Manaos de uva? No compré hoy. Me colgué. Llegué recién a mi casa y bueno, la verdulería ya está cerrada. Entonces hoy no hay manaos de uva, lamentablemente. Vamos a ver si se mete más gente de mierda. Más gente digo. Pero bueno, hoy nos toca Siria. Que bueno, como habrán visto últimamente fue algo bastante enquilombado, ¿no? Sigue siendo enquilombado lo que está pasando en Siria. Que nadie sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos, de dónde salió este hijo de puta que venía gobernando hace como 20 años, qué son los kurdos, qué tienen que ver los israelíes, los turcos. Bueno, hoy vamos a ver todo eso. A ver, esto lo pongo por acá, esto lo pongo por allá, déjenme un segundo que configuro algo. Esto ya está. Así que bueno. Seguramente ni la semana que viene ni la otra haya Paloma de la Paz porque por desgracias, ¿no?, del calendario caen 24 y 31 y esos días obviamente yo como todos ustedes vamos a estar ocupados, entonces no va a haber. Capaz hay algún especial, pero eso lo tengo que ver, así que... los kurdos tienen que ver algo con los cucardos, puede ser, puede ser. Los kurdos son duros, son bastante duros. De hecho son la única facción musulmana que usa mujeres soldado constantemente. Así que en eso son bastante parecidos a nosotros en lo de la igualdad de género y toda esa pelotude. A ver, voy a ver si puedo acercar un poco más esta mierda. Bueno, antes también agradecerle a todos los que me donaron en el anterior stream porque me pude comprar estos auriculares para reemplazar los que estaban rotos. No sé si se acuerdan que la semana pasada les conté que estaban hechos mierda los míos, que ya no funcionan más, y gracias a sus donaciones pude conseguir estos. Así que muchas gracias por aportar a la causa.
porque si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie, por lo visto. Así que bueno, repito, ya que estamos, vamos a decir, si quieren aportar, ahí tienen mi Mercado Pago, ya saben, lo que quieran, no hay monto mínimo ni máximo, yo no los voy a doxear, no voy a decir gracias a fulanito por donarme, porque sé que hay gente que capaz eso le incomoda o no le gusta, pero bueno, ahí tienen mi alias de Mercado Pago por si quieren aportar. ¿Qué onda, Choni? Todo bien, acá andamos, ahí vamos a tratar de explicar un poco qué mierda es lo que estuvo pasando en Siria, cómo llegaron a esto los sirios, de dónde sale Siria, y por qué es todo un descajete. Acá en la miniatura que yo preparé, pueden ver que está el reciente dictador de Siria, Bashar al-Assad, su padre abajo a la derecha, Jolani, que es el rebelde que impulsó, ¿no?, todo esto que está pasando en Siria ahora. Y de un lado tenemos a nuestro buen amigo el Putin, al Ayatolá de Irán, y del otro tenemos al viejito Erdogan de Turquía y a Netanyahu, ¿cómo es? El que anda sin capucha. Así que bueno, a ver. Tengo el informe preparado, si quieren lo puedo poner, sí, lo voy a poner. Es posible que haya una guerra entre Siria e India, medio que los indios no se los bancan mucho. No creo, no están ni cerca esos países. Creo que para que se puedan matar entre ellos, primero tienen que invadir a los 7 países que están en el medio. Capaz te estás confundiendo con Pakistán, que esos sí son los que se llevan mal con la India. Pero bueno, mientras se va uniendo más gente, que veo que somos poquitos, voy a ir pasando el informe y después de última lo vuelvo a pasar. Así que aprendan y escuchen, así después pueden hacerse los cancheros en alguna conversación ahí con una mina. ¿Vos sabés lo que está pasando en Siria? ¿Dónde lo dejé el informe? Acá está. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y tras la caída del Imperio Otomano, los territorios de Siria se convirtieron en un protectorado francés. Tras el Acuerdo Anglo-Francés de 1916, los territorios de Medio Oriente serían divididos entre el Imperio Británico y Francia. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial y tras la derrota de Francia, el territorio sirio se mantendría leal a la Francia títere de Vichy. En el año 1941, tropas británicas, australianas y francesas atacaron el territorio sirio desde el territorio iraquí, logrando vencer a la poca resistencia de las fuerzas del eje. Tras la Segunda Guerra Mundial, Siria lograría consolidar su independencia. A pesar de esto, durante décadas la República Árabe Siria viviría constantes golpes de estados e inestabilidad política. Siria, al igual que todos sus vecinos árabes, participaría en la famosa Guerra Árabe-Israelí de 1948, siendo derrotados. En el año 1967, Siria junto a otras naciones árabes se lanzaron al ataque contra Israel en la Guerra de los 6 días. En dicha guerra la República Siria perdería los territorios de los Altos del Golán. Tras el gran fracaso sirio durante la Guerra de los 6 días en 1970, se daría un golpe de Estado comandado por el ministro de Defensa Hafez al-Assad, quien tomaría la presidencia del país en 1971. Ya bajo la nueva administración de Hafez al-Assad, Siria participaría junto a Egipto en la Guerra del Yom Kippur de 1973 contra Israel con intenciones de recuperar los Altos del Golán. Siria fracasaría en dicho intento y sus fuerzas serían repelidas. A pesar de esto, Siria mantendría una disputa territorial con Israel por dichos territorios. Durante décadas el gobierno de Hafez al-Assad se encargaría de aumentar el nivel de las fuerzas armadas, llegando a la cifra de casi 400.000 soldados. A su vez, el gobierno sirio, con el aval de la Liga Árabe y Estados Unidos, intervendría militarmente el Líbano en el año 1976. Apoyaría a Irán en la guerra de 1980 contra la Irak de Saddam Hussein y se alinearía militarmente a la Unión Soviética. Tras la muerte de su hijo mayor Bashar al-Assad en 1994, el encargado de suceder la presidencia sería su segundo hijo Bashar al-Assad. Finalmente Hafez moriría en el año 2000 y Bashar al-Assad continuaría con el régimen familiar.
A pesar de dar una imagen democrática y reformista ante la comunidad internacional, Bashar al-Assad continuaría con los altos niveles de represión, persecución política y censura a la prensa al igual que su padre. La invasión estadounidense a Irak y la invasión israelí al Líbano en el año 2006 causaron la radicalización de al-Assad. Esto llevaría a Siria a conformar el eje de resistencia junto a Irán, Hezbollah, Hamas y las milicias hutíes en Yemen. En el año 2011 la primavera árabe llegaría a Siria. Miles de manifestantes se alzaron en contra del gobierno de al-Assad exigiendo democracia y derechos. Esto causaría que el gobierno sirio reprimiera con dureza dichas manifestaciones. Aprovechándose de esta situación, distintas organizaciones rebeldes apoyadas por potencias occidentales comenzaron una lucha armada contra el gobierno sirio. Tras el debilitamiento de los rebeldes y el gobierno sirio, el Estado Islámico aprovecharía para lanzar un ataque masivo en Siria, logrando capturar gran parte del territorio sirio e importantes ciudades como Alepo. Tras años de lucha, finalmente el ejército árabe sirio lograría vencer al Estado Islámico con apoyo de Rusia, Irán, Hezbollah, el Ejército Nacional Sirio y las milicias kurdas al norte del país. A pesar de esta victoria, el gobierno sirio quedaría sumamente debilitado, no logrando evitar la ocupación turca al norte del país ni los bombardeos israelíes en Damasco. Finalmente, el debilitamiento de Hezbollah al sur del país, la contienda entre Irán e Israel y la guerra de Rusia y Ucrania llevaría a que la facción islamista Hayat Tahrir al-Sham, el Ejército Nacional Sirio y otras organizaciones lanzaran una ofensiva en el año 2024. Estas organizaciones, con el apoyo militar de Turquía, lograrían capturar con facilidad las principales ciudades del país, incluyendo la capital Damasco. Tras este ataque, Bashar al-Assad huiría a Rusia y el régimen de los Assad caería tras 53 años en el poder. Hoy la situación siria es verdaderamente compleja. Al sur, Israel ocupando tierra siria, al norte Turquía haciendo lo propio. Al noreste las milicias kurdas luchando contra dichas organizaciones rebeldes y en medio un gobierno de transición sirio con tintes nacionalistas e islamistas. Micrófono de mierda, ahí está. Bueno, ahí tuvieron el informe. Volví al formato anterior porque ya me había aburrido un poco de los trailers. Pero bueno, ahí tuvieron más o menos una idea. Ahora les voy a mostrar unas imágenes para que empecemos a explicar el tema y darles un mejor contexto. Déjenme buscar las imágenes. Acá. Bueno, esta es una de las imágenes que tengo para mostrarles. Esto es Siria, lo que vendría a ser el territorio sirio hoy. Y esta imagen es importante porque lo que ustedes ven así como manchas de colores son todas las distintas etnias y religiones que hay en Siria. Que eso es lo que va a después terminar llevando también a que Siria siempre esté metido en alguna guerra civil, en algún estallido, en algún quilombo, ¿no? Después tenemos otra imagen que es más o menos... Bueno, esto ya es de la guerra civil siria. Vamos a primero explicar un poco cómo llegan hasta ahí primero. Les pongo un sinfín, así se pueden entretener. Ahí está. A ver. Primera Guerra Mundial. Pierde el Imperio Otomano, eso ya lo sabemos. Y el Imperio Otomano era el que se hacía cargo de los territorios de Siria, el Líbano, Palestina, toda esa zona. ¿Qué pasa? Cuando el Imperio Otomano pierde y se desintegra y se va al carajo, los franceses y los ingleses, que como notarán siempre están metidos en estas historias, siempre sin importar qué parte del mundo, qué época del año, siempre están ahí los ingleses y los franceses. Ellos decidieron dividirse este territorio porque bueno, fueron los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra se quedó con lo que es Palestina y Francia se quedó con lo que es Siria y el Líbano. ¿Qué pasa? Que bueno, ya ahí empiezan los problemas porque obviamente había rebeldes, había etnias que se levantaron en contra de los franceses, porque bueno, los franceses favorecían mucho a algunas minorías y bueno, lo típico de la lucha contra los imperios y todo eso. Oh, esta luz de mierda. Denme un segundo. Uy.
Ahí estamos, ahí lo pueden ver mejor. Eh, bueno, se mantiene siendo parte de Francia durante toda la década de los 20, la década de los 30, qué sé yo. ¿Qué pasa? Empieza la Segunda Guerra Mundial y a Francia, como sabemos, le pegan una paliza descomunal y Francia es fácilmente derrotada por Alemania. Pero no, Alemania no absorbe toda Francia, absorbe todo lo que es el norte de Francia, incluyendo París, todas esas ciudades más importantes. Y el sur queda como la Francia de Vichy, que se le conoció, que era una Francia independiente, entre un millón de comillas, que en realidad era una Francia títere de la Alemania fascista del tío Pickler. Entonces, ¿qué pasa? Todas las colonias que tenía Francia en ese momento, la enorme mayoría, se mantuvieron leales a esta Francia títere. Marruecos, Argelia y bueno, la propia Siria se mantuvieron leales a la Francia de Vichy. Me pasa un poco el tiempo, en el 41 las tropas de la Francia libre de Charles de Gaulle, que después fue un ministro muy importante, un primer ministro muy importante de Francia, tropas australianas y tropas inglesas invaden desde el territorio de Irak, que en ese momento era bajo un protectorado inglés, invaden Siria y bueno, como ahí no había mucha resistencia del eje, no había grandes fuerzas del eje, en el mismo año, en 1941, los franceses de Vichy son derrotados y bueno, Francia vuelve a quedar en manos de los aliados, por así decirlo, de los franceses buenos. Pero ¿qué pasa? Termina la Segunda Guerra Mundial y ¿qué aparece? Ahí como vemos en imágenes. Los muchachos de la ONU. Surge la ONU y la ONU, ¿qué pasa? Empieza con esto, como les digo siempre, de la autodeterminación de los pueblos y bla, 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 para evitar más guerras, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial empezaron por ansias expansionistas de los países europeos y de otros países del mundo, como Japón y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la Unión Europea, perdón. Las Naciones Unidas empiezan con esto de, bueno, empiecen a soltar territorio europeos porque ya me inflaron las bolas. Así es como Francia, perdón, Siria logra su independencia en 1945 y se saca encima a los franceses. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando un país que tiene muchas diferencias étnicas, religiosas y culturales, de un día para el otro es independiente? Se empiezan a matar entre ellos, evidentemente. Durante casi toda su historia, Siria vivió entre golpes de Estado y revueltas populares. Golpes de Estado y revueltas populares y así. En el 48, 3 años después de independizarse, Siria se une al resto de las naciones árabes, de naciones de la Liga Árabe, para luchar en contra de Israel en la guerra árabe-israelí, que bueno, esto ya lo vimos en un stream, pero bueno, fue cuando la ONU decide partir a la mitad el territorio de Palestina para dárselo a los muchachos sin capucha. Y claro, y los árabes y musulmanes dijeron, ni en pedo. Y todos se le tiraron encima a Israel. Eh, Israel le gana esta guerra a todos estos países árabes con apoyo de Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Y bueno, Siria, Arabia Saudita, Egipto, todos son derrotados. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no tenían, eran países recientemente nuevos, con independencias muy recientes la mayoría. No eran países bien organizados, no eran países que estuvieran bien coordinados militarmente y tampoco tenían grandes fuerzas armadas. La mayoría de sus fuerzas armadas eran milicias étnicas. O sea, muchas tropas no respondían a un comandante en jefe, a un presidente o algo así. Respondían al jeque de su tribu o a algún líder de esas características, algún líder guerrillero, revolucionario. Entonces, bueno, Israel les gana, estos pierden, se quedan resentidos. Siria sigue en esta vorágine de golpe de estado, ponemos a uno, sacamos a otro, ponemos, sacamos, ponemos, sacamos, hasta que ocurre la guerra de los 6 días. Bueno, el nombre lo indica, en la guerra de los 6 días otra vez los países árabes se lanzan a atacar a Israel, la guerra dura 6 días,
pierden otra vez los países árabes ante Israel. Por lo mismo, eran países apelotonados que lanzaban soldados por todos lados y bueno, Israel obviamente con el apoyo otra vez de los Estados Unidos y con una mayor eh, tecnología militar y preparación de sus tropas logra nuevamente repeler y vencer a estos países árabes. ¿Qué pasa? Que esto marca un antes y un después en lo que es la política siria. Porque acá es donde aparece a la persona que estamos viendo ahora mismo, que se llama Hafez al-Assad. Les resumo un poquito su vida. Hafez al-Assad era un militar de carrera sirio, que después, bueno, se interiorizó en la política y formaba parte del partido que se llamaba Partido Baas Socialista, un partido socialista árabe. Y él participa en un golpe de estado en el 63 para que su partido llegue al poder. Pero ese golpe de estado sale bien, su partido llega al poder. Él después hace otro golpe de estado dentro de su propio partido para él quedarse como líder del partido, como líder absoluto. Y eso fuerza a que el presidente en ese momento de Siria lo nombre ministro de defensa. ¿Qué pasa? Que cuando Siria pierde esta guerra de los 6 días, este Hafez al-Assad aprovecha la impopularidad del presidente y siendo el ministro de defensa de ese gobierno, hace un golpe de estado en 1970 y logra derrocar al presidente de ese momento y bueno, él ya en el 71 se instaura como el presidente de la República Árabe Siria y bueno, él tenía todos estos tintes socialistas, reivindicación de lo árabe. eh, pero ¿qué pasa? A ver cómo lo puedo explicar. No es coincidencia que este Hafez al-Assad haya hecho este golpe de estado. Él eh, fue consecuencia de un contexto. Años antes ya se venía eso en Medio Oriente y en el norte de África de las líderes populares socialistas que sean pro árabe y reivindiquen la cultura árabe. Ya había estado la revolución en Irak, en donde matan al rey, y después, bueno, más tarde aparecería Saddam Hussein. Eh, ya había ocurrido lo de en Egipto con Gamal Abdel Nasser, había ocurrido en Libia con Gaddafi. O sea, era como una cosa que se venía dando y él dijo, bueno, si todos pueden, ¿por qué yo no? Y se mandó de frente ahí a tomar el poder. Él se consolida en el poder en el 71 y en el 73 acompaña a Egipto a la guerra del Yom Kippur contra Israel. Siria, Egipto contra Israel para recuperar los territorios de Egipto, el desierto del Sinaí y Siria, los altos del Golán, que eran territorios que había perdido durante la guerra de los 6 días. O sea, Egipto quería recuperar su desierto, Siria lo mismo, su territorio perdido. Van a la guerra, Egipto sí logra buenos resultados en esta guerra, que bueno, eso ya se los expliqué, me acuerdo, en el otro stream. Pero Siria no, Siria no logra avanzar y es fácilmente repelido por Israel, las fuerzas sirias. Entonces no logran recuperar su territorio. Esta guerra termina, los egipcios recuperan lo suyo, los israelíes mordisquean un poco más los palestinos y los sirios se la chuparon. De igual manera, Siria siempre mantuvo una disputa territorial con Israel por estos territorios de los altos del Golán, que creo que tengo un mapa que muestra dónde quedan, así se dan una idea. Déjenme ver, por favor. Creo que acá se ven... bueno, no se ven con una muy buena calidad. Déjenme ver si tengo otra imagen. Ahí está, ven ahí a la izquierda abajo dice Golan Heights, que está cerca de Damasco, la capital siria. Bueno, esos son los territorios que Israel se quedó después de esta guerra de los 6 días hasta el día de hoy. Eso es lo que quería recuperar siempre Siria, lo que siempre pretendió recuperar. Déjenme un segundo que le vuelvo con el sinfín. Ahí estamos. Y esto lo saco. Ahí está. Entonces, bueno, fracasa en esta guerra del Yom Kippur. De igual manera, él se logra consolidar en el poder. Y empieza a moverse el muchacho este Hafez al-Assad. No era un boludo el viejo. Se junta con mucha gente importante. Ahora les voy a mostrar unas imágenes.
En el 74 él consigue un permiso especial de la Liga Árabe y de Estados Unidos. No, miento, en el 76 para intervenir militarmente en el Líbano, que es un país que está muy conectado históricamente con Siria. De hecho, en el 91 llegan a un acuerdo de que eran casi el mismo país, compartían misma economía, mismo todo. Em, pero bueno, después eso con el tiempo se fue deteriorando. Bueno, pasaron varias cosas que ahora vamos a hablar. Pero bueno, él consigue esta aval y se va posicionando el loco. Eh, ¿Qué pasa? Que Hasef al-Assad, por ejemplo, él se alinea mucho con la Unión Soviética. Recuerden que todo esto está pasando en el medio de la Guerra Fría, o sea, años 70, 80. Entonces él se alinea con la Unión Soviética militarmente para que le dé armamento. Porque como Israel estaba con Estados Unidos, dijo, bueno, no me queda otra. Se juntan con los soviéticos. Él, para mantener el control sobre el país, por todas estas diferencias que yo les digo de tribus, etnias y cosas así, eh, va a aumentar el nivel de sus Fuerzas Armadas llegando a 400.000 soldados. O sea, en un momento las Fuerzas Armadas sirias representaban el 20%, si mal no recuerdo, del PBI del país. Todo derecho para las Fuerzas Armadas. Con esa intención de repeler, bueno, intenciones también de países vecinos. Como por ejemplo Turquía, que es un país con el que tiene disputas territoriales en el norte de su país, porque como les dije, el Imperio Otomano antecede y bebé. Lo típico, problemas fronterizos muy boludos. Si buscas que te violen una y otra vez es porque te gusta. Em, Tanker me hizo una cuenta solo para seguirte. Twitch se me hace muy de Virgo, pero bueno, acá estamos. Y bueno, pasa que no sé quién sos, si antes estabas en YouTube o cómo te llamas en YouTube. Pero bueno, acá Twitch es menos homosexual con el contenido. YouTube en vivo es muy aleatorio. Ah, el Eric Ushija, es muy aleatorio YouTube con el contenido en vivo. Capaz mostrás un nene degollado como Loan y no pasa nada, pero capaz le mostraste, no sé, el dedo gordo de un negro y te tira abajo el stream por racista, ¿viste? Entonces hay que tener cuidado con YouTube. Por eso estamos acá. Después esto igual se resube a YouTube y los que vean esto en YouTube pueden dar me gusta, darme plata, hagan... Ya saben todo el discurso que les hago siempre. Pero bueno, ¿en qué estaba? Em, bueno, él aumenta el nivel de las Fuerzas Armadas, se queda con este poder. Em, Él en la guerra entre Irak e Irán en los 80, entre la Irak de Saddam Hussein y la Irán de el Ayatollah Khomeini, se sitúa cerca de Irán, o sea, empieza a apoyar a Irán. Porque bueno, en Irak estaba Saddam Hussein, que era un dictador, y vieron que entre los dictadores, por más que todos tengan una ideología similar, cuando tienen fronteras compartidas es un poco tenso siempre, y bueno, entonces él decidió apoyar a Irán, además porque Irak la apoyaba a Estados Unidos, a Irán la apoyaba la Unión Soviética, entonces bueno, terminó apoyando a Irán. Eh, una guerra que no sirvió para un porongo, pero bueno. eh, y después, bueno, pasa el tiempo, él se consolida en el poder, parecía indestructible, y ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que este Hafez al-Assad se está haciendo viejito y necesitan un sucesor. Y entonces él primero piensa en su hermano menor, que era Rifat al-Assad, que era su vicepresidente. Pero ¿qué pasa? Que en el 94 Hafez al-Assad ya estaba medio viejo, ya estaba medio Biden, y Rifat le intentó hacer un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasó y su hermano menor se fue al exilio a Estados Unidos. Eh, Porque esa es otra, Estados Unidos lo quería voltear, por lo que yo les digo de que Siria era anti-Israel, era anti-Estados Unidos, no tanto anti-Estados Unidos, pero estaba más cerca de la Unión Soviética, como les dije, estaba en esa onda. No, no necesitaban más dictadores anti-Israel en la zona, ya tenían, en esa época, ya tenían a Gaddafi, a los egipcios, que ahora no me acuerdo quién estaba en Egipto en los 90, creo que no me acuerdo si era Mubarak, a Saddam Hussein en Irak, al-Assad en Siria. Tenías a Yasir Arafat todavía, que era el palestino guerrillero luchando por ahí por todos lados.
sea, estaba bastante compleja la situación como para tener tantos dictadores por ahí. Entonces, bueno, este hermano menor le intenta hacer un golpe de estado, no puede, se va al exilio a Estados Unidos y dice, bueno, va a ser mi hijo mayor, Bashar al-Assad. Pero ¿qué pasa? Porque vieron que la vida es una mierda y siempre pasa algo. Su hijo mayor, Bashar al-Assad, se muere en un accidente de tránsito. Bien a lo Menem Jr. que se hizo concha, bueno, lo mismo, pero con un auto. Entonces dijo, ¿y ahora quién verga queda? Y quedó como sucesor Bashar al-Assad, que era su segundo hijo, que era médico, se había recibido de médico en Damasco y después fue a hacer una... ¿Cómo se dice cuando vas a hacerte como más profesional a otra facultad importante? Como que vas a... ¿Cómo mierda se dice? Bueno, fue a hacer eso de esa gilada a Londres. O sea, se recibió de médico en Damasco y fue a hacer una especialización o algo así en Londres. Eh, un posgrado, sí, debe ser eso, un posgrado. Eh, fue a Londres a hacerlo, qué sé yo. El loco este, Bashar al-Assad, no quería saber nada con ser el dictador de Siria. Pero bueno, el hermano del padre era un garca, el hermano mayor se le muere, bueno, quedó él. Finalmente en el 2000 Hasef al-Assad muere de un bobazo, el cerebro medio como que se le cortocircuitea todo, se le baja la térmica y muere. Ya era grande igual, muere de viejo. Eh, y bueno, en el 2000 asume Bashar al-Assad con, atentos el dato, un referéndum en el que votó el 99% del padrón. No, el 97% del padrón y el 99% votó que sí, que esté Bashar al-Assad como presidente. Muy transparente las elecciones, obviamente. Ven, ahí lo tienen ahí cuando todo el mundo lo felicita por ganar las elecciones en las que participó él solo. Eh, pero bueno, asume este Bashar al-Assad y la verdad al principio había mucha expectativa con él en la comunidad internacional porque se lo veía como un tipo que tenía otra mentalidad que el padre. Quería ser más democrático, quería dar más libertad de prensa, quería dar más derechos. Pero ¿qué pasa? Era un joven inexperto que no sabía un porongo de política. Como les dije, estudió medicina, o sea, él era otro palo completamente distinto. Y claro, él quedó él como presidente, pero rodeado de todos los amigotes que tenía el padre. Entonces le fueron comiendo la cabeza a poquito, le empezaron a explicar cómo hacer las cosas, qué sé yo. Y se terminó convirtiendo en un hijo de puta como el padre. Eh, a ver, déjenme un segundo. Tengo que... creo que me tocaron el timbre. Ahí vengo. Les voy a dejar el informe otra vez para que puedan... eh, para hacer tiempo mientras. Así lo ven los que no estaban. Ahí vuelvo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y tras la caída del Imperio Otomano, los territorios de Siria se convirtieron en un protectorado francés. Tras el Acuerdo Anglo-Francés de 1916, los territorios de Medio Oriente serían divididos entre el Imperio Británico y Francia. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial y tras la derrota de Francia, el territorio sirio se mantendría leal a la Francia títere de Vichy. En el año 1941 tropas británicas, australianas y francesas atacaron el territorio sirio desde el territorio iraquí, logrando vencer a la poca resistencia de las fuerzas del eje. Tras la Segunda Guerra Mundial, Siria lograría consolidar su independencia. A pesar de esto, durante décadas la República Árabe Siria viviría constantes golpes de estados e inestabilidad política. Siria, al igual que todos sus vecinos árabes, participaría en la famosa Guerra Árabe-Israelí de 1948, siendo derrotados. En el año 1967 Siria junto a otras naciones árabes se lanzaron al ataque contra Israel en la Guerra de los 6 días. En dicha guerra la República Siria perdería los territorios de los Altos del Golán. Tras el gran fracaso sirio durante la Guerra de los 6 días en 1970 se daría un golpe de estado comandado por el ministro de Defensa Hafez al-Assad, quien tomaría la presidencia del país en 1971. Ya bajo la nueva administración de Hafez al-Assad. Ahí volví, gente, perdón. Estos repartidores de mierda que no miran las direcciones de las casas. ¿En qué nos habíamos quedado? ¿En qué parte?
Cuando asume este muchacho, Bashar al-Assad. Bueno, como les dije, los amigotes del padre le fueron llenando la cabeza con boludeces. eh, y bueno, lo fueron convenciendo para que maneje todo al igual que su padre. Todos los grandes oligarcas de Siria, todos tenían los mismos beneficios. Buenas antiderechos. Eh, entonces, bueno, y encima él se empieza a radicalizar más, este Bashar al-Assad, porque Estados Unidos invade Irak en el año 2002, a la Irak de Saddam Hussein, la Segunda Guerra del Golfo. Y después Israel invade el Líbano en el 2006 en su primera guerra así abierta contra Hezbollah. Entonces, claro, como yo les dije, el Líbano era un país muy cercano a Siria, tiene una historia compartida muy importante, entonces, claro, no le copó una mierda eso. Y tampoco le copó que Estados Unidos ande por ahí tirando bombas al lado de su país. Eh, Siria mantiene sus buenas relaciones con Rusia. De hecho, Putin, Bashar al-Assad era un gran aliado de Putin. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo eh, y a Siria llega las primaveras árabes, que como muchos saben fueron unas revueltas muy importantes entre el 2011 y 2013, 2014 en distintos países de Medio Oriente o del norte de África, en donde se pedían, bueno, más libertades, más derechos, bla, bla, bla. En esas primaveras árabes cae, por ejemplo, el presidente de Túnez, el dictador de Túnez, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Ali Beinin o algo así. Gaddafi, que era el de Libia, que ya hablamos de él una vez. Mubarak cae en Egipto. Y bueno, finalmente después cae el gobierno en Yemen y aparecen los hutíes. Eh, pero bueno, finalmente llegan a Siria. El gobierno de Bashar al-Assad había, como la Unión Soviética ya no existía y Estados Unidos e Israel estaban medio volátiles en Medio Oriente, se alineó con lo que se llamó después el eje de resistencia, que era Irán, Siria, Hamas, Hezbollah y las milicias hutíes de Yemen y alguna que otra organización más. Pero bueno, las primaveras árabes llegan a Siria en el mismo formato que las demás, protestas masivas pidiendo más derechos, más libertades, todo ese tipo de cuestiones. Obviamente el gobierno de Bashar al-Assad las reprime. Y ahí es cuando se empiezan a conformar o organizaciones que estaban escondidas empiezan a hacer una lucha armada contra el gobierno sirio, como el Ejército Libre Sirio, el Ejército Nacional Sirio, los kurdos al norte del país que buscan hace mucho la creación de su propio estado llamado Kurdistán. Y bueno, un montón más de mini guerrillas, facciones, tribus que buscan la reivindicación de sus derechos o de sus tierras históricas. Y bueno, el gobierno sirio empieza a matarse contra estas facciones y en el 2014, 2013-2014, para que se den una idea, el Estado Islámico, que es la última vez que lo voy a llamar así, ahora vamos a llamarlo de otra manera, aprovecha, financiado por muchos otros países como Turquía, Israel, principalmente países occidentales que se querían sacar de encima a Bashar al-Assad, aprovecha para lanzarse al ataque en contra del gobierno sirio. El problema es que pasa, bueno, lo que ya sabemos que pasó, que este estado malo, el estado terrorista malo, eh, se engolosinó, se metió en Irak, se metió de fondo en Siria, empezó a cometer atentados en Europa, no sé si se acuerdan los atentados en Francia, eh, un quilombo bastante grande. ¿Qué hace Chancho de Lata? Entonces, bueno, Siria por su parte caza el tubo, llama a Rusia y le dice, Rusia, ¿no me puede ayudar un poquitito porque se me está complicando mucho? Tanto Rusia como Irán, el ejército árabe sirio, que era el leal a Bashar al-Assad, los kurdos, y bueno, distintas facciones rebeldes que no se llevaban bien con al-Assad, pero por cuestiones de supervivencia se tuvieron que juntar, entre todos logran vencer a este estado terrorista malo, que no se puede decir el nombre porque ya saben que
Después en YouTube me van a venir a llorar con que ay, dijo la palabra esa que no se puede decir. Entonces, bueno, logran vencerlo. Para mediados del 2018, finales de 2019 ya estaba prácticamente derrotado, se lo había dado por derrotado. Y bueno, Bashar al-Assad logra mantenerse en el poder. ¿Cuál es el problema? Que Bashar al-Assad quedó muy debilitado su gobierno. La mayoría de las ciudades sirias quedaron completamente destruidas. Muchísimos refugiados, muchos de los que llegaban a Europa, no sé si se acuerdan las imágenes de, bueno, los musulmanes que a día de hoy siguen en Europa dando vuelta, en Turquía muchos, perdió mucha gente Siria en esta guerra. Se calcula que en lo que desde el 2011 hasta que terminaron de pelear con el estado este malo, hubo casi 1 millón de muertos en Siria, más la cantidad de desplazados. Y ni hablar toda la destrucción de infraestructuras como rutas, ciudades, hospitales, aeropuertos, etcétera. Entonces quedó muy debilitado el gobierno sirio. Eso lo aprovechó Turquía para invadir el norte, parte del norte de Siria. El gobierno sirio no pudo hacer mucho realmente. Más que nada, ahora les voy a explicar por qué los turcos están interesados en esa zona. E Israel aprovechó para bombardear el sur de Siria. ¿Por qué? Porque bueno, el sur de Siria es utilizado por este eje de resistencia que les conté para que Irán le mande armamento a Hezbollah en el Líbano. Pasa por Siria, era como el puente natural. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, pasa la pandemia, eso le pega también a Siria mucho. Este estado malo que no se puede nombrar empezó a reorganizarse porque todos los países que fueron a ayudar a Siria en su momento se tomaron el palo. Bueno, vine cuando pude, no pasa nada, David, solo tenés que pagar ahí una cuota de 5.000 pesos y vas a estar bien a mi Mercado Pago y no te vamos a hacer nada. Entonces, bueno, queda muy debilitado este gobierno. ¿Y qué pasa con Siria? Que se le empezaron a juntar mucho las cosas. Primero la guerra entre Rusia y Ucrania, entonces Rusia no estaba para saltar a defenderlo ante cualquier cosa. Hezbollah en el sur del Líbano con Israel quedó bastante debilitado. Y lo mismo Irán con Israel, ¿viste? Quedaron todos los que lo habían ayudado, los que lo ayudaban a sostener el poder en su país, estaban en otra. Entonces, claro, este año, que fue lo que vimos, una organización islámica, perdón, llamada Jahid al-Shabaab, conducida por Golani, que ahora les voy a mostrar unas imágenes. Esperen, vamos a lo de la guerra civil siria, dame un segundo. Ven, esto es la guerra civil siria, esto fue la guerra civil siria. Ahí pueden ver marcado todo lo que... Bueno, bien marcado todo el territorio que controlaba cada facción. Vos en el noroeste tenés a los kurdos que están buscando esto del Kurdistán, como les conté, qué sé yo. Después tenías en Damasco, la capital de Siria, el gobierno de Al-Assad. Después tenías a las organizaciones rebeldes en Alepo y todo lo demás. Bueno, esto es otra diferencia étnica. ¿Ven la mezcla de gente que hay en Siria? Árabes, alawitas, kurdos, shias, druzers, bueno, más cosas. Pero miren todas las manchitas que hay. Los árabes igual son los más predominantes, ¿no? Por eso se llama República Árabe Siria el país. Y tiene principales ciudades que de paso se las muestro, que son Damasco, la capital, acá al sur. Hama, que es la que une a Damasco con Alepo. Y Alepo es la ciudad más importante del norte. En orden de importancia serían Damasco, Alepo y Hama. Después el resto del país es casi un desierto gigantesco. Como pueden ver, las principales ciudades están cerca de la costa del mar Mediterráneo. Que es ahí donde Rusia tenía mucho interés porque tiene varias bases en esa zona. ¿Qué pasa? Que, bueno, los sirios... el gobierno de Al-Assad, viendo este ataque y viendo que no lo va a venir a rescatar nadie, como vimos, agarró las valijas, se fue a la mierda, el ejército sirio se rindió y los rebeldes en menos de una semana y media tomaron el control de todo el país.
Les voy a mostrar unas fotos primero y después les voy a dar mi conclusión de lo que para mí pasó o quiénes son los que ganan o quiénes son los que pierden de esta situación, porque yo sé que es un poco enquilombado. Bueno, este es el padre del Bayar, el que estaba hasta ahora, el que les conté. Este es Hasef al-Assad, el que hizo el golpe de estado en el 70. ¿Qué haces, muchacho? Acá tenemos a Rifat al-Assad, el hermano menor de este viejo, que fue el que le quiso hacer el golpe de estado y le salió mal. Este fue el que quiso hacer el golpe de estado. El tío sería del que estaba hasta hace poquito. Acá tenemos a la familia al-Assad. Acá está Hasef, la mujer, la hija, bla, bla, bla. Acá está el hermano mayor, el que está en el medio, parado. Y a su derecha sería esta Bayar al-Assad, que es el más alto. Este es Basel al-Assad, que fue el que murió en un accidente de tránsito, el hijo mayor, el que supuestamente iba a hacerse cargo del país cuando muriera su padre. Y este es Bayar al-Assad, que es el que finalmente es el que se tuvo que hacer cargo de ser el dictador de Siria. Este es Golani, el líder de los rebeldes, que hace muchos años viene luchando contra el régimen de los Assad. Tuvo vínculos con organizaciones como el Frente al-Nusra, Al-Qaeda, o sea, estaba bastante manchado su prontuario, pero supuestamente, según sus propias palabras, él ya se alejó de esas organizaciones. Pero bueno, habrá que creerle a Magoya. Y acá tenemos una de las explicaciones, porque uno podría decir, ¿cómo hacen estos dictadores para aguantar tanto tiempo en el poder? Bueno, miren los muchachos con los que andaban. Este es Hafez al-Assad, el padre, con Saddam Hussein. Este es Hafez al-Assad con Gaddafi. Este es Hasef al-Assad con el mariscal Tito de Yugoslavia. Este es Hasef al-Assad con Richard Nixon. Y que también Hasef al-Assad no buscó una imagen porque está en el informe. Se reunió con Henry Kissinger. O sea, los yanquis en su momento se lo fumaban, lo bancaban un poco hasta que, bueno, después la relación se fue rompiendo, ¿no? Acá tenemos al hijo, Bayar al-Assad con Gaddafi. Con Sarkozy, el presidente de Francia. También estuvo con Berlusconi, aunque no busqué imágenes de eso. Con la reina de Inglaterra. Y con la Ayatollah Khomeini de hoy en día. También estuvo con Putin, pero bueno, eso también se ve en el informe y creo que es bastante evidente que anduvo con Putin. Esos son los monigotes con los que anduvieron. Pero bueno, vamos al mapa un segundo. Un mapa que se vea bien. Bueno, este sirve. Tendría que haber buscado uno mejor, pero este sirve. Bien. A ver, ¿quiénes son los grandes perdedores de esta situación? Irán, porque pierde a uno de sus miembros del eje de resistencia. Queda bastante afectado en ese sentido Irán. Obviamente pierde el régimen de Bashar al-Assad, que se tuvo que tomar el palo. Que se fue exiliado a Rusia. Y también pierde Rusia, porque Rusia tenía muchas bases importantes en Siria, que bueno, ahora las está empezando a desalojar algunas y se va a ir a la mierda. ¿Qué hace de Doctor? Grandes ganadores. Los ganadores son Turquía principalmente, Israel y en tercera menor medida Estados Unidos. Turquía, ¿por qué? Se saca de encima al gobierno de al-Assad, que siempre le hizo la contra, al régimen de los Assad, que duró 53 años. Y de paso se queda con los territorios del norte de Siria y puede eliminar a los kurdos porque los odian, los quieren exterminar hace siglos los turcos a los kurdos. Israel, ¿por qué gana con esta situación? Porque se saca de encima también a un dolor de huevo que era Bashar al-Assad, se saca de encima a Siria en ese sentido, y ahora Israel en estos días estuvo invadiendo y bombardeando más territorio sirio para supuestamente ellos hacer un colchón por si acaso. Y bueno, los Estados Unidos ganan porque hace muchísimo tiempo que quieren sacar al régimen de los Assad de Siria y bueno, no encontraban la manera, ahora tuvieron esta oportunidad. Ahora,
Lo más probable es que todos estos grupos rebeldes que se unieron para luchar en contra de los Assad se empiecen a matar entre ellos. Para mí, para hacérselo fácil y que no, capaz no se mareen tanto, para mí el norte de Siria se lo va a quedar Turquía irremediablemente, porque Turquía es el peso pesado de esa zona, es uno de los grandes pesos pesados de Medio Oriente, es miembro de la OTAN, o sea, no es un país cualquiera que va por ahí, es un importante de por ahí, de esa región. Israel se va a quedar con parte del sur, con la colita esta que vemos de Siria, la parte chiquitita abajo, se va a quedar con ese sur de Siria. Y en el medio va a quedar o un gobierno títere o todos estos grupos rebeldes se van a empezar a matar entre sí por el poder. Ya se están matando con los kurdos que están al noreste, noreste, sí. Ya se están matando con los kurdos ahí porque los kurdos no van a ceder ante los turcos. No cedieron nunca, no van a ceder ahora. Se van a matar con los kurdos, se siguen matando con los kurdos. Los turcos van a tratar de comer todo el norte que puedan. Los rusos ya arreglaron de que sus bases no van a ser tocadas y ellos ya las están empezando a mudar. Los rusos ya se están empezando a ir. Los iraníes se quedaron en el molde porque no se pueden meter en ese quilombo porque nada les garantiza ganar. Y en el medio, ¿quiénes son los que pierden? Los boludos que no tienen nada que ver. Los cristianos que viven en Siria, que seguramente los decapiten a todos. Los kurdos, que lo único que quieren es un país. El pobre sirio que hace 100 años que está viendo que en su país solo se matan entre ellos. Así que está bastante complicado. Otro de los grandes perdedores es Hezbollah, porque va a perder esa entrada de armamento del lado de Siria. Entonces para mí va a quedar algo así, va a quedar Siria norte para Turquía, sur para Israel, el medio va a ser o bien un gobierno títere, intrascendente, se va a balcanizar todo el país, o estos grupos rebeldes se van a estar matando entre sí durante décadas con apoyo de distintas naciones con distintos intereses, porque recordemos que en Siria también lo que hay mucho es gas y petróleo, entonces ese negocio tampoco se lo quiere perder nadie. Ahora que gobiernan ex ninsis de esos, se llamará República Democrática Sirio-Árabe. Bueno, una de las cosas que preocupó a la comunidad internacional fue que ahora el nuevo gobierno sirio tiene la bandera nueva del gobierno sirio y al lado una bandera con un mensaje religioso, como la que tienen los talibanes en Afganistán. Entonces eso preocupó un poco, decir, bueno, ¿estos de qué palo van? Eh... y amigo, ¿qué opinás de las conspiraciones como el tema Illuminati, Tierra plana, etcétera, etcétera? Nada, yo no opino de conspiraciones, me parecen boludeces. Para eso está el Pela en las noches del Pela. A él sí le gustan esos temas. Y amigo, no, eso ya lo leí. Israel ya está pidiendo a la población que ocupe los altos del Golán, que hagan casas y que vivan en ese lugar. Sí, sí, el gran plan de Israel, que lo tiene hace muchos años, es hacer la gran Israel, como le dicen ellos. Que eso tiene, dentro de eso está todo lo que son territorios palestinos, o sea, Franja de Gaza y Cisjordania, el sur del Líbano, casi todo el sur del Líbano, y casi todo el sur de Siria. Ese es el plan histórico de Israel. Ahora lo pueden llevar a cabo porque, bueno, porque se le dieron las circunstancias, ¿no? Los grupos rebeldes son la excusa perfecta para Israel. Sí, de hecho, Israel estuvo bombardeando mucho Siria hoy en día, el sur de Siria, porque tienen miedo de que el armamento del gobierno de Bashar al-Assad caiga en manos de estos rebeldes que nadie sabe para qué lado pueden salir disparados. Porque como les digo, no es un grupo rebelde único con un solo objetivo, bien conformado, bien estructurado. Son este grupo islamista Haish al-Falayat, el Ejército Nacional Sirio, el Ejército Libre Sirio, distintas milicias pequeñas en cada región,
que se van a tener que poner de acuerdo ahora a ver cómo hacen las cosas. Y si no se ponen de acuerdo en cómo gobernar Siria o cómo construir la nueva Siria, como le dicen ellos, se van a empezar a matar entre ellos como perros. Como pasó en Libia, que cuando murió Gaddafi, que fue el dictador que los mantuvo unidos como por 50 años, hoy en día Libia, Gaddafi murió en el 2014. Sí, en el 2014. Pasaron 10 años, casi 11, y Libia sigue siendo un estado fallido, dividido entre 4 o 5 facciones que se siguen matando entre ellas y que son financiadas por distintos países del mundo. Esto obviamente, esta situación va a causar otra ola de refugiados, va a causar otro quilombo humanitario y va a causar todo un desastre que lo vamos a ver recién el año que viene más o menos. Siria no tenía armas químicas también. Eso es lo que supuestamente se decía antiderechos. De hecho, la gestión de Obama en su momento quiso invadir Siria con la excusa de esto de las armas químicas, pero cuando el resto de países, incluso sus más grandes aliados como Francia, Alemania, el Reino Unido, le pidieron las pruebas que tenía Estados Unidos, Estados Unidos no las quiso mostrar y bueno, al final la invasión nunca ocurrió. Fue como, tengo pruebas, tengo pruebas. A ver, ¿las puedo ver? No. O me crees o no. Así que bueno, estaban más o menos en ese quilombo los sirios. Y ahora, a ver, lo que puede llegar a pasar, yo creo que se van a matar a tiro entre ellos. Porque es lo que pasa en estos países que tienen muchas etnias o muchas... Y no solo en Medio Oriente, en distintas partes del mundo, cuando vos tenés un territorio con muchas etnias, con muchas religiones, con muchas creencias distintas, o se ponen bien de acuerdo entre todos de arranque, o necesitas un tipo mano dura que le aplique jerarquía a todos. Obviamente va a beneficiar a alguna parte, eso es obvio. Pero ustedes fíjense lo que pasa cuando estos dictadores caen. Gaddafi en Libia, estado fallido. Irak en Saddam Hussein en Irak. Irak sigue siendo un quilombo. Bueno, lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Yugoslavia con el mariscal Tito, murió y ese país en menos de 10 años se fragmentó en otros 7 países más chiquititos. Eh, y yo creo que va a pasar lo mismo acá con Siria, porque es un país también muy conflictivo, como les dije, desde que se independizó hasta el día de hoy, que viven entre golpes de estado, revueltas. Esto es porque es una dinastía de las que más duró. Pero si del 45 que se independizaron hasta el 71, que fue que toma el poder el padre del muchacho este Bashar al-Assad, tuvieron 15 golpes de estado, creo que me quedo corto. Eh, Recién llego y tengo que salir de nuevo. Está bueno este rifar al azar. Así que bueno, si tienen preguntas sobre alguna cuestión, alguna incertidumbre que tengan sobre lo que está pasando acá, bueno, acá, ahora en Siria, me pregunten ahí. No sé cuánto vamos de stream, vamos 1 hora y 3 minutos, así que si quieren pueden hacer sus preguntas. Como les dije al principio, seguramente la semana que viene y la otra no haya Paloma de la Paz, porque cae justo 24 y 31 y yo esos días obviamente voy a estar ocupado, como seguramente todos ustedes, no voy a tener tiempo para hacerlo. Pero de última, no sé si el 2 de enero o capaz antes de que termine el año pueda hacer un programa especial haciendo un resumen de todo lo que fue el año y podemos, bueno, repasar todos los temas del año así por arriba y a la mierda, como para hacer un resumen 2024 de genocidios. A nosotros nos van a caer sirios bolivianos y probablemente, Demon. Vos pensás que el abuelo de... El abuelo o el padre de Menem era sirio-libanés. Y vino en una época en la que, bueno, ellos se estaban matando allá en Medio Oriente. Así que seguramente nos caigan mucho. De hecho, la tercera etnia más grande de Argentina son los sirios libaneses. Están los italianos, o sea, hablando creo que se dice ascendencia. Tenemos italianos, gallegos y tercero los sirios libaneses. Eh, pero sí, seguramente nos caigan muchos y total en este país entra cualquier pelotudo. Eh, no tiene nada que ver sobre Siria con lo del gendarme y Venezuela y qué onda.
No, no, creo que no tiene nada que ver. Lo que sí me enteré que es gracioso es que este Bashar al-Assad supuestamente, según lo que dicen, agarró la mitad de la plata del país, la mitad de las reservas del país y se fue a la mierda con esa plata. Un campeón el loco. Que es algo igual muy usual que hacen los dictadores o los líderes que están por ser derrocados. Agarran la plata y dicen, nos vemos Nemo. Eh, Fue lo que hizo, por ejemplo, Chiang Kai-shek en la guerra civil china, antes de que Mao Zedong tomara el poder, que ya se veía que los comunistas iban a ganar. Chiang Kai-shek agarró todas las reservas en oro de China, las subió a un barquito y se fue para Taiwán con toda la guita, se fue. Es algo usual que hacen de malos perdedores los hijos de puta. ¿Y quién paga las consecuencias? El pelotudo de la calle, como siempre. Em, Así que bueno, déjenme ver a ver qué fecha puedo hacer una capaz el lunes 30 puedas. Tengo que hablar con el PEL a ver si no le molesta, pero capaz el lunes 30 puedo hacer como el último programa del año, sin informes, sin nada. Hacemos como un resumen de lo que fue el año 2024 en cuestión de conflictos internacionales y qué puede llegar a pasar en el 2025. No sé si les copa. Porque la próxima semana cae 24 y la otra 31. O sea, nos agarran las dos fiestas juntas, nos agarran. Así que en eso nos cagan. Eh, y bueno, podemos hacer eso, una timba de qué país desaparece primero. Podríamos poner ahí Siria, Armenia, Palestina. Ahí podríamos poner un bolillero Paraguay, Uruguay. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más puedo? Bueno, esto ya saben, para los que vean esto en YouTube, que ahora lo voy a resubir lo antes posible, ya saben, me gusta, suscribirse y donarme a mi Mercado Pago, que ahí lo tienen. Que, bueno, ahora hay más gente que hoy temprano, no sé si está alguno de los que me donó, o sea, algunos sí sé que están, pero no sé si alguno nuevo. Gracias a los que me donaron la semana pasada, gracias a eso pude conseguir estos auriculares. Porque como ustedes saben, si no viene del lado de la gente, no viene del lado de nadie. Y unidos se hace la fuerza. Así que gracias a todos los que me donaron. Y bueno, los que me quieran seguir donando, donenme. Así me puedo comprar una Manaus de uva y un alfajor fulvito. Eh, Vos decís que Chile desaparece antes que un país por la guerra, pero ¿por qué, Arturo? ¿Por algún tsunami, algún terremoto, un volcán que explota o algo así? Porque eso puede pasar tranquilamente. O porque no entran al próximo mundial. Ya si Chile no llega a entrar al próximo mundial con la cantidad de equipos que van a entrar. Eh, Así que bueno, estamos en 1 hora 10 de stream. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, bueno, lo de YouTube ya le dije. Me gusta toda la boludez de siempre. A los que vean esto en diferido por YouTube pueden preguntar cosas. Yo voy a ir respondiendo en estos días en los comentarios. Eh, Así que bueno. Ya saben, pueden donarme. En Twitch sigan al canal, sigan el contenido. Últimamente soy yo el que usa Twitch porque el Pela no está haciendo muchas noches del Pela acá en Twitch. Las está haciendo más en YouTube, así que soy el único que está usando este canal por ahora. Puedo invitar a Racífero al especial, que hay un lunes 30. No sé si va a estar Racífero laburando o no. De última lo podría hacer domingo a la noche, no sé, porque voy a estar medio patriqui. Pero lo hablo con Racífero y lo invito. Lo ponemos a Racífero ahí de especial último programa del año de la Paloma de la Paz y lo tenemos ahí a Racífero. Eh, Podría invitar a Fabo. Pasa que Fabo creo que es medio tímido, muchacho. Y encima creo que le hicieron la cruz a Fabo. Yo no aplico, yo no apoyo eso. A mí la verdad me parece una pelotudez. O sea, si Fabo es un boludo, bueno, es un boludo. No le das bola y listo. Pero yo no consiento eso. Yo soy Team Fabo. Eh, pero bueno. eh, Pero bueno, algo se me va a ocurrir para los temas en ese día.
para hablar de todo lo que estuvo pasando en el año. Hacemos un mini repaso ahí, un mini resumen, nos cagamos de risa un rato antes de que termine el año y todos contentos. Déjenme pensar si tenía que decir algo más. De paso les doy tiempo si alguno tiene alguna pregunta. Una lástima, tiraba factos. Sí, bueno, pero Dogo Argentino también tiraba factos y lo hicieron mierda también, lo pasaron por la guillotina. Favo es más persistente, es como una cucaracha. O sea, si lo hacen mierda, él vuelve a reaparecer con otra cuenta y cosas así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora le hicieron la cruz y va a tener que pasar un tiempito hasta que lo podamos volver a ver. Eh, Igual está en el Discord Favo. Si quieren ver los factos de Favo, pueden unirse al Discord de Pelavisión y él está ahí todos los días tirando factos. Em, tu. Bueno, por lo que veo no tiene ninguna otra pregunta. Así que bueno, entonces el 30, después voy a mandarle un mensaje al... Convengamos que ya sabemos que la mayoría de esas cuentas no eran de Favo. Sí, verdad, no eran de Favo, eran de seguramente de Jordi, es lo más probable. Pero, pero bueno. Eh, ¿Qué comes esta noche, Tanker? No tengo ni idea, voy a ver qué carajo tengo por ahí, si no me voy a tener que poner a cocinar algo como un boludo. Mañana me tengo que levantar temprano encima, tengo que ir a que me corten el pelo, tengo que hacer un montón de cosas. Por eso tampoco estoy yo últimamente en las mañanas del pela. Hoy estuve un ratito, pero porque justo paré a comer y me entré. Pero no estoy en las mañanas del pela porque estoy ocupado temprano. Y bueno, hace como 2 semanas que no aparezco en las mañanas del pela ni nada. Pero bueno, afeites esas patillas, Matin Gris. Así que bueno, ya estamos en 1 hora 12 de stream. ¿Qué dijimos hasta ahora? Que aguante Favo, ya acordamos lo del hacer un programa sobre el resumen del año. Ya les dije que me den plata, ya les dije que den me gusta. ¿Qué más dije? Que comenten por si alguien tiene alguna duda cuando vea esto grabado. Eh... No hay más nada, no, creo que no tengo que decir más nada. Así que ya son las 9:15. Todos tenemos que ir a comer y a dormir. Que mañana se labura para sacar este país de mierda adelante. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Como estoy acostumbrado a decir eso. Nos vemos o un par de días antes de que termine el año o un par de días después de que haya terminado el año para hacer un resumen y después veremos qué hacemos y nos arreglaremos y que sea lo que Dios quiera. Así que bueno, gracias a todos por estar, por venir acá a Twitch, como el Eric Uchija que se hizo una cuenta, todos los que disponen de su tiempo para ver el vivo y bancar. Y también gracias a todos los que me donen, porque eso sirve mucho también. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos cuando nos tengamos que ver.